uno, ¿verdad? Es decir, nosotros a través de esto le damos muchos materiales, le damos bibliografía, les damos algunos casos clínicos, después se juntan los foros para contestarlos, ¿no? Pero exige mucho de uno, y no va a tener que irse acostumbrando a este tipo de educación médica porque es la que va a, yo creo que es la que va a primar en los años siguientes. Pero exige mucho a uno, de leer, de resolver los casos clínicos, más allá de resolverlos o no, lo importante es hacer el ejercicio, ver lo que uno hacía y después cómo deberían hacerse las cosas, cómo mejorar en realidad. Este tema se eligió no porque hubo, cuando la SUM hizo algunas encuestas sobre temas de interés de los pediatras, fue uno de los que más interés había, sin duda es un síntoma de gran frecuencia y de muy complejo abordaje, como vimos hoy, como vimos a lo largo de todo el curso. El dolor abdominal es difícil de abordar, es difícil de clasificar. Nadie les va a decir que la historia clínica y el examen físico no es importante. Nadie va a venir a dar una charla de cualquier cosa y decir, no, la historia no se preocupen, ustedes pidan exámenes, pero realmente en el dolor abdominal, la historia clínica detallada, mirando todos los aspectos de la tibia, todos los aspectos de las cosas acompañantes que puede tener el dolor abdominal, la situación socioeconómico y cultural del paciente, todas esas cosas nos van a ayudar muchísimo a la hora de poder clasificar el dolor para poder hacer un diagnóstico correcto y poder ayudar a ese paciente con el dolor abdominal. En cuanto al dolor abdominal funcional, recuerden que lo que tenemos son recomendaciones de expertos, o sea, los criterios de la Roma 3 son recomendaciones de expertos. No es, si bien las recomendaciones están basadas, por supuesto, en la experiencia clínica, en lo que revisan en la literatura y en algunas evidencias que hay, por ejemplo, con el tratamiento, con muchas cosas que hay evidencia hoy, no dejan de ser recomendaciones de expertos y por eso van cambiando. Empezaron con el Roma 1, que era solo para adultos, con Roma 2, que después se agregaron los criterios pediátricos, que tenemos diferencias con los adultos, marcadas diferencias, y luego Roma 3. Y seguramente vendrá Roma 4, Roma 5, y habrá más evidencia y se podrá ir clasificando mejor el dolor. Porque para colmo, tenemos para clasificar el dolor tenemos ese primer problema de decir cuándo es agudo y cuándo es crónico, que dio para debatir en el foro bastante sobre si es un mes, si son 2 meses, cuántos meses son. En realidad uno tiene bastante claro cuando es un dolor abdominal agudo, ¿verdad? Es decir, es un dolor que requiere rápidamente atención, diagnóstico, porque puede estar en juego conductas quirúrgicas, pero cuando nos empezamos a alejar del dolor agudo, empieza a entrar la nebulosa, si son 15 días, si es un mes, si son 2 meses. Pero tienen que recordar que todo eso nos pasa en el siguiente. Todo eso lo marcamos nosotros, son cosas que se ponen por convención. Nosotros ponemos la barrera en 15 días, en un mes, no nosotros, en realidad los expertos son los que ponen. Nosotros somos especialistas en el tema, no somos expertos. Son los expertos los que ponen la barrera en algún lugar, buscando siempre que nosotros podamos clasificar el paciente y ayudar. Pasame la siguiente. Seguimos complejizando porque todavía el dolor, tenemos distintos tipos de dolor en el abdomen. El dolor visceral, el dolor somático, y como si fuera poco el dolor referido, es decir, dolores que se originan fuera del abdomen pero que se expresan en el abdomen. Yo no me voy a detener mucho en todo esto porque se lo dimos todo en los materiales, pero hay diferencias de acuerdo a la inervación, cada dolor tiene su característica. Estas son cosas que uno tiene que interrogar e investigar para orientarse. ¿Dónde puede estar generado el dolor? La definición en realidad de dolor abdominal crónico es cuando un dolor que dura más de un mes es un dolor crónico. Se toma como crónico en la literatura general. Podrá ser un mes, 3 semanas, un mes y 1 semana. Se pone la barrera ahí. Y se ha venido corriendo la barrera hacia atrás, como yo le voy a mostrar con la diarrea igual, con la diarrea crónica, porque siempre se busca favorecer al paciente, es decir, no esperar tanto tiempo para clasificar ese dolor como un dolor crónico que tiene una enorme cantidad de causas, como vimos ya a lo largo de la diarrea crónica les pasa lo mismo. Si
en distintas definiciones de diarrea crónica van a ver que uno la pone, otro la pone a las 3 semanas, y uno diría, bueno, ¿cuál es el que tiene razón? Bueno, en general nosotros tomamos la de 15 días porque no vamos a esperar 3 semanas, no vamos a esperar un mes, un niño con diarrea para ponernos a pensar que algo malo le está pasando. Ver que este dolor viene siendo estudiado en el año 50, es decir, APE empezó con sus criterios, estamos hoy en el 2012 y seguimos dando vueltas con el dolor abdominal, y eso marca la complejidad, ¿verdad? Como yo les dije, recién en Roma II aparecieron criterios específicos para pediatría, pasamos al siguiente, y Roma III buscó perfeccionar más la clasificación, porque cuando uno puede clasificar mejor el dolor, mejor va a poder ayudar al paciente. Esto es uno de los cambios más importantes de Roma II a Roma III, justamente el tiempo. Tomábamos 3 meses y ahora bajamos a 2 meses, y seguramente cuando venga Roma IV capaz que bajamos a 1 mes para clasificar el dolor abdominal funcional, porque para el funcional sí se exige este criterio que se puso, pero sepan que en el futuro esto puede cambiar. Bueno, esta es la nueva clasificación, ustedes ya la conocen. Y lo otro muy importante, que quizás sí sea el que exija, porque toda esa otra clasificación uno tiene acceso a la literatura, porque hay que hacer un gran esfuerzo de memoria para acordarse de toda la clasificación de la dispepsia, de la migraña, pero eso uno lo puede ver. Pero sí hay algo que hay que hacer un esfuerzo de memoria sobre los signos de alarma, ¿verdad? Sobre los síntomas y signos de alarma, porque ahí uno va a clasificar el dolor totalmente fuera de lo funcional. Siempre, sí, no sé, pasame el anterior, que yo me confundí en realidad. Sí, pero sepan que hay, cuando uno va a clasificar el dolor funcional, hay factores predisponentes, es decir, que estos son otros elementos que nosotros tenemos que traer de la historia clínica. Porque este tipo de niños con dificultades para expresión del lenguaje, o niños muy perfeccionistas y muy responsables, ansiosos, con trastornos de vínculo con sus padres, etcétera, etcétera, son niños que tienen una predisposición mayor a sufrir de dolor abdominal funcional. Entonces, todas esas cosas hay que traerlas. Si uno no pregunta, como vimos en el primer video, se queda con 3 o 4 cosas que recoge de la historia, no lo va a ayudar a clasificarlo correctamente. Y saber también que hay factores precipitantes que también hay que insistir en el interrogatorio. Pérdida de familiares directos, abuelos, padres, tíos, nacimiento de un hermano, fracasos escolares, mudanzas, todas esas cosas que muchas veces en el apurón de la consulta, de la cantidad de pacientes que uno tiene, del poco tiempo que hay, no lo hace. Y de repente ese es el factor desencadenante de un dolor abdominal. Esto es lo que les decía yo ahorita, que sí hay que hacer un gran esfuerzo de memoria en recordar, porque esto sí nos va a guiar hacia un dolor abdominal crónico, orgánico, que seguramente vamos a tener que tener alguna intervención o hacer exámenes para poder llegar al diagnóstico. Y otra cosa que yo le quería decir con respecto al funcional: los criterios se han puesto para que uno pueda hacer diagnóstico, no por descarte, como estábamos acostumbrados a hacer antes, ¿verdad? Nosotros en nuestra propia policlínica teníamos una cartilla donde todo niño que venía con un dolor abdominal crónico se le hacía un hemograma, se le hacía una ecografía, se le hacía una orina, se le hacía un esófago duodeno, sistemáticamente. Lo que se ha visto con todo eso es que de todo eso después no queda nada. Cuando realmente un niño tiene un dolor abdominal funcional, todos esos exámenes no le otorgan a uno ningún elemento para hacer un diagnóstico de causa o de etiología, sino que la etiología está en todo ese complejo cerebro intestinal que les mostró que harán en el final de la apertura del curso y que ustedes lo leyeron de los materiales. O sea que uno tiene que tratar de hacer el esfuerzo, sobre todo ustedes en el primer nivel de atención, cuando ven estos niños por primera vez, de tomarse el tiempo de interrogarlo bien y de tratar de clasificarlo. Si realmente piensan que están frente a un niño con dolor abdominal funcional, dolor abdominal crónico funcional, no empezar a prodigar y a tirar en perdigonada exámenes
que no han mostrado tener una evidencia. Es decir, cuando se les ha hecho exámenes a estos niños, no se ha encontrado grandes cosas. Por supuesto que nadie va a criticar a un pediatra que tiene una duda, porque aún como hemos visto, a niños con dolor abdominal funcional se los da hasta operados, se les ha hecho la paroscopía, endoscopías, sin embargo terminan siendo. ¿Por qué? Porque pueden ser graves, porque uno puede tener la duda. Bueno, en determinadas oportunidades uno hace exámenes de más, pero generalmente son exámenes de más. Es lo que tenemos que tratar de decir. Si uno piensa que tiene que hacer un examen, bueno, lo hace. Pero cuando piensa que no hay que hacerlo, hay que no hacerlo, no dejarse llevar ni presionar por los padres, sino tratar de clasificar bien al niño y hacer un diagnóstico con los elementos que tiene. El otro gran problema que nos hemos enfrentado es el tratamiento. Nosotros nos hubiera gustado darle mayores herramientas terapéuticas que realmente no tenemos. Todas estas cosas que demostramos no hay una gran evidencia de que mejoren. Más bien son las terapias conductuales, los psicólogos, hay algunas terapias alternativas. Yo de eso no conozco mucho, no les voy a hablar de eso porque no conozco, pero la realidad es que algunas de esas terapias alternativas han tenido cierta evidencia de mejoría, pero todo el tratamiento con inhibidores de la bomba, con analgésicos, con etcétera, etcétera, que les hemos mandado ahí, no han mostrado tener una mejoría en el dolor específicamente. Y me quedaría un último punto para decirles con respecto a la derivación, que nosotros se los hemos ido echando a lo largo de los materiales de cuándo derivar estos niños con dolor abdominal, que siempre es un problema, ¿no? Porque hay dos conductas muy marcadas. Una es, bueno, tiene un dolor abdominal, lo pasamos para el gastroenterólogo crónico, no nos complicamos y se lo pasamos. O empezar a hacer exámenes al tum y nos pasa que después juntamos entonces esos exámenes y nos quedamos sin. Nosotros creemos que cuando signos de alarma uno realmente piensa que tiene un problema orgánico y tiene una orientación, por supuesto que el pediatra puede comenzar a estudiar. Pero si realmente considera que hay que hacer exámenes, una endoscopía, una tomografía, como cosas que lleven a que el especialista pueda opinar o ayudarlos, es un buen momento para enviarlo al especialista. Lo mismo si uno necesita ayuda, porque muchas veces uno lo tiene perfectamente clasificado al paciente. Sabe que es un dolor abdominal crónico funcional, pero los padres insisten con que lo vean al especialista o no quedan conformes con el diagnóstico. Ese es un paciente que muchas veces viene al gastroenterólogo y tampoco se le hace ningún examen, pero se refuerza lo que el pediatra le dijo, se apoya desde otro ángulo a la familia y ese es otro momento para derivar el paciente. Y bueno, por supuesto, cuando lo tienen bien clasificado, lo tratan y no les funciona, también es una buena oportunidad para complicarnos la vida a nosotros, porque seguramente de esos pacientes tampoco nosotros los podemos manejar y son un dolor de cabeza para nosotros. Pero bueno, yo como colega les diría que transmitirles que nosotros nos estimuló mucho el curso. Todas las intervenciones de ustedes en el foro marcaron que habían leído los materiales, que analizaron las historias. Yo creo que esos esfuerzos son favorables y positivos, más allá que, por supuesto, en la definición de los pacientes, nosotros también, cuando nos reunimos a decir, bueno, ¿cuál es la que está bien para poner acá? También discutimos entre nosotros, porque todos tenemos, cada uno en su intimidad, tiene su punto de vista, tiene su lectura, ha leído determinadas cosas, ha tenido su experiencia. Pero realmente estamos conformes porque, bueno, ahora vamos a ver cómo les va en la prueba final, pero en general se demostró que hubo una buena lectura de los materiales y las cosas que ustedes plantearon también nos hicieron a nosotros buscar mucha bibliografía y poder contestarles algunas cosas que no son fáciles de contestar en un tema tan complejo. ¿Está? No sé si nos quieren hacer alguna pregunta final. Yo solo les quiero pedir un favor. Cuando ustedes vayan a derivar un paciente, es muy importante que en el pase que nos escriben pongan lo que ustedes pensaron. Porque 10 años de dolor abdominal, uno se sienta y tiene una historia de 3, 4, 5 años para atrás
y le preguntar todo, y uno no sabe qué pensó el pediatra, qué hizo, qué dejó de hacer, qué le fue, porque es muy distinto si ustedes ponen su impresión clínica, la conducta que tomaron, y si de repente lo derivan solamente porque precisan eso, son unos papás que quieren la consulta de un especialista, y uno lo que hace es reforzar lo que el pediatra dice y le da toda la confianza y la tranquilidad de que vuelva al pediatra porque va, sin ninguna duda, por un muy buen camino. Pero cuando los pases son muy escuetos, uno no sabe qué hay del otro lado, ¿verdad? Entonces, o nos llaman, o los quieren, ahora acabaron un mail en el servicio, se ponen en contacto con nosotros, mira, vamos a mandar tal paciente, o lo que sea, porque la comunicación en el sentido más amplio, les juro que cuando uno ve eso, es tremendo. Empieza la historia y dice, ahora yo arranco con algo que empezó hace 6 años, ¿y qué le hizo el pediatra? A un montón de estudios, y a ver, no los tengo, están en la historia. Bueno, y entonces no sabemos nada. Si trabajamos así, es mucho más fácil porque para nosotros es reforzar lo que ustedes dicen, que el paciente y familia tengan toda la confianza, y es mucho mejor para ustedes, sin ninguna duda, las próximas consultas. ¿Cuál es el mail? El mail nuestro, Laura, Se lo mandamos por el correo. Está nuevo que no sabemos ni igual. Nuestra enterología del mail. No me acuerdo. Pero no lo pongo en el texto, pero lo pongo en el foro, no me acuerdo. No, lo que yo quería aconsejar. Lo que les quería aconsejar simplemente en la práctica diaria, que cuando ustedes, como decía Claudio, ustedes muchas veces tienen catalogado cuando nos derivan al paciente perfectamente que es un dolor abdominal funcional, perfectamente. Si le van a pedir estudios, que muchas veces eso yo me quedo más tranquila, ¿no? La madre que adelántense, yo eso se los puse en el foro, pero lo quiero recalcar. Adelántense a los resultados que ustedes esperan. Mire, yo le voy a pedir para que usted se quede, pero estoy convencida de que le van a dar normal. Me puedo equivocar, como todo, la medicina no es exacta, dejen una puerta para ver. Pero adelántense porque refuerza la confianza, ¿no? Y háganle razonar que pasa el tiempo, no se enferma orgánicamente, pero que sí le pasa. Que ustedes saben que le está pasando, no se lo pueden documentar, porque es de otra forma que le pasa. Pero adelántense a lo que ustedes, tengan objetivos y tengan metas. ¿Ah? Entonces vamos a hacer esto primero y si no, veremos. Y contrólenlo, no como la pediatra que ahora no sé dónde anda, que lo dejaba para el otro control. Lo controlan reiteradamente, entonces eso hace todo ese modelo biopsicosocial, ese apoyo que le tienen que dar a esa familia. Pero adelántense a lo que ustedes tienen. Bueno. Un aplauso para el equipo.